Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. El espacio donde diseccionamos las vidas, las carreras, los éxitos y por supuesto, los romances confirmados o rumoreados de esas estrellas turcas que nos tienen completamente enganchados. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a juzgar por sus comentarios y la actividad en redes sociales, les ha tenido realmente intrigados, el corazón, o mejor dicho, el presunto desamor de Engin Akyurek. Sí, vamos a hablar de ese supuesto trauma amoroso que, según una gran parte del fandom, aún le persigue como una sombra, un eco de su, digamos, intensamente comentada, relación con la también talentosísima Tuba Büyüküstün. Lo sabemos, Engin es un actor extremadamente reservado. Es un maestro en el arte de proteger su vida privada del implacable escrutinio público. Pero, seamos honestos, ¿qué fan puede resistirse a la tentación de escarbar un poco? Somos implacables cuando se trata de nuestros ídolos. Siempre estamos buscando pistas ocultas, interpretando miradas fugaces, analizando cada palabra de sus entrevistas como si fueran mensajes cifrados. Y la innegable química que Engin y Tuba irradiaron en pantalla, especialmente durante la inolvidable novela, Kara para Aşk, dejó una marca indeleble en los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Una huella tan profunda que desde entonces, la especulación sobre si esa conexión trascendió la ficción y se convirtió en una relación real ha sido constante. Y si así fue, la dolorosa ruptura de esa supuesta relación, ¿dejó cicatrices permanentes en el alma de Engin? Si quieren saber más sobre este fascinante y delicado tema, si quieren que analicemos juntos las evidencias, las especulaciones más salvajes y lo que realmente podemos discernir sobre la vida amorosa de Engin Akyurek, entonces quédense con nosotros. Pero antes, como es nuestra tradición, les invitamos a suscribirse a nuestro canal. No olviden activar la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, y además, se unen a esta maravillosa comunidad de apasionados por las series turcas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Engin Akyurek. Un nombre que resuena con talento innegable, un carisma magnético y un aura de misterio que lo envuelve como una capa invisible. Desde sus humildes inicios en el programa Estrellas de Turquía, donde demostró un potencial que solo necesitaba ser pulido, hasta sus papeles protagónicos en series que han conquistado corazones a lo largo y ancho del planeta, Engin se ha consolidado como uno de los actores más respetados, admirados y deseados de Turquía. Su asombrosa habilidad para transformarse completamente en sus personajes, para transmitir emociones complejas y profundas con una sola mirada, un leve gesto o un sutil matiz en su voz, lo ha convertido en un verdadero ícono de la actuación. Pero detrás de la fachada del actor exitoso, del galán de telenovela que suspira en la pantalla, se esconde un hombre que ha elegido mantener su vida personal celosamente protegida del despiadado foco mediático. Engin es conocido por su extrema discreción, por su aversión a los escándalos y por su férreo compromiso con su trabajo. Esta reserva inevitablemente ha alimentado la curiosidad del público, especialmente en lo que respecta a su vida amorosa. Los fans quieren saber quién ocupa el corazón de este hombre enigmático. Y es precisamente aquí donde entra en escena el nombre de Tuba Büyüküstün. Tuba, una actriz igualmente talentosa, bella y reconocida a nivel mundial, con quien Engin compartió una química en pantalla que se podría calificar, sin exageración alguna, de explosiva en Kara para Aşk. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a ambos actores a la fama internacional y consolidándolos como dos de las estrellas más importantes del panorama televisivo turco. La intensidad de su relación en la ficción, la manera en que sus personajes, el atormentado comisario Ömer Demir y la valiente diseñadora de joyas Elif Denayse, se amaban, se odiaban, se protegían mutuamente contra viento y marea, caló hondo en el público. La conexión entre ellos era palpable, casi tangible. La química era tan evidente, tan palpable que muchos comenzaron a especular sobre la posibilidad de que hubiera algo más profundo que una simple amistad y compañerismo profesional entre Engin y Tuba. Se analizaban con lupa cada una de sus miradas, sus gestos sutiles, sus interacciones fuera del set de grabación. Cada fotografía, cada vídeo filtrado, cada entrevista concedida era examinado minuciosamente en busca de la más mínima pista que pudiera confirmar un romance secreto, un amor prohibido. Y la verdad es que a pesar de todas las especulaciones, nunca hubo una confirmación oficial. Ni Engin ni Tuba hablaron públicamente sobre una relación romántica. Sin embargo, como bien sabemos, el silencio, en ocasiones, puede ser mucho más elocuente que las palabras. Y en este caso particular, el silencio estratégico de ambos actores alimentó aún más las especulaciones, las teorías conspirativas y los sueños de los fans que anhelaban verlos juntos en la vida real.
Luego, inevitablemente, llegó el final de Cara para Ask. Y con él, la separación profesional de Engin y Tuba. Tuba continuó su camino, protagonizando otras series y películas que la consolidaron aún más como una estrella internacional. Engin hizo lo propio, embarcándose en nuevos proyectos que demostraron su versatilidad como actor y su capacidad para elegir roles desafiantes y complejos. Pero el recuerdo de la pareja Omer Elif, de su romance apasionado y lleno de obstáculos, seguía vivo en la memoria de los fans, como una llama que se negaba a extinguirse. Y fue precisamente a partir de este momento, después de la separación de sus personajes, que comenzaron a surgir con más fuerza los rumores sobre un posible trauma amoroso que atormentaría a Engin tras la supuesta ruptura con Tuba. Se decía que Engin nunca había superado a Tuba, que la amaba en secreto y que la pérdida de esa relación lo había marcado profundamente, dejando una herida incurable en su corazón. Algunos fans incluso llegaban a afirmar que la tristeza que se percibía en su mirada, la melancolía que se reflejaba en sus personajes posteriores, eran la prueba irrefutable de su sufrimiento. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? ¿Hay alguna base real para estas especulaciones? Bueno, la verdad es que si somos honestos, no hay pruebas contundentes que confirmen un romance entre Engin y Tuba, ni mucho menos un trauma amoroso posterior. Todo se basa en interpretaciones subjetivas, en suposiciones sin fundamento y sobre todo, en el deseo ferviente de los fans de verlos juntos, de que su historia de amor en la ficción se materializara en la vida real. Es innegable que la química entre ambos era asombrosa. Es innegable que sus personajes en Cara para Ask eran profundamente románticos y apasionados. Pero eso no significa necesariamente que esa química se haya trasladado a la vida real. Los actores son profesionales que interpretan roles, que se meten en la piel de sus personajes y que utilizan sus habilidades para transmitir emociones al público. Y Engin y Tuba son dos de los mejores en lo que hacen. Además, es importante recordar que durante la mayor parte del tiempo en que se filmó Cara para Ask, Tuba estaba casada con el también actor Onur Sailak. Aunque su matrimonio terminó poco después del final de la serie, no hay absolutamente ninguna evidencia que sugiera que Engin haya tenido algo que ver con esa separación. Vincularlos románticamente durante ese periodo sería, además de una especulación infundada, una falta de respeto hacia todas las partes involucradas. Entonces, ¿de dónde provienen estos persistentes rumores sobre un trauma amoroso que atormenta a Engin? Bueno, probablemente de la idealización de la pareja Omer Elif. Los fans se enamoraron perdidamente de su historia de amor llena de drama, pasión y sacrificio, y querían desesperadamente ver esa historia reflejada en la vida real. Y cuando eso no sucedió, cuando se enfrentaron a la realidad de que Engin y Tuba seguían caminos separados, surgió la teoría del trauma amoroso como una forma de explicar la supuesta tristeza o melancolía que algunos fans perciben en Engin. Es una manera de justificar su soltería y de mantener viva la esperanza de un reencuentro en el futuro. También es fundamental tener en cuenta la personalidad reservada e introvertida de Engin. Como mencionamos anteriormente, él es un hombre muy discreto que protege con uñas y dientes su vida privada. Esta reserva, esta aversión a la exposición mediática, puede ser interpretada erróneamente por algunos como un signo de tristeza, de un corazón roto o de un alma atormentada. Pero la verdad es que simplemente puede ser su forma de ser, su manera de lidiar con la fama y el escrutinio público. Engin ha hablado en varias entrevistas sobre la importancia de la privacidad y sobre cómo le cuesta lidiar con la fama y la atención constante de los medios. Él prefiere centrarse en su trabajo o en sus proyectos personales y en sus pasiones, lejos del ruido y el bullicio del mundo del espectáculo. Y eso es algo que debemos respetar como fans. Ahora bien, ¿podría ser que Engin haya sentido algún tipo de atracción o cariño por Tuba durante el rodaje de Cara para Ask? Por supuesto que es posible. Después de todo, pasaron una cantidad considerable de tiempo juntos durante la filmación de la serie, compartiendo largas jornadas de trabajo, creando una conexión profesional y emocional al interpretar a sus personajes. Y es natural que surjan sentimientos entre compañeros de trabajo, especialmente cuando hay tanta química en pantalla. Pero incluso si Engin sintió algo por Tuba, eso no significa necesariamente que haya sufrido un trauma amoroso devastador después de su separación. Puede que simplemente haya sido un flechazo pasajero, una atracción mutua que no llegó a concretarse en una relación formal. O puede que hayan tenido una relación breve y discreta que no funcionó por las razones que fueran. Lo importante es no idealizar ni romantizar la situación. Engin y Tuba son personas reales, con sus propias vidas, sus propias emociones y sus propias decisiones.
No podemos saber lo que realmente sucedió entre ellos, cuáles fueron sus sentimientos y motivaciones. Y tampoco tenemos derecho a juzgar sus decisiones personales. En definitiva, la teoría del trauma amoroso que atormenta a Engin tras su supuesta relación con Tuba es, en gran medida, una especulación basada en la idealización de una pareja ficticia y en la interpretación subjetiva de la personalidad reservada del actor. No hay pruebas contundentes que confirmen esta teoría. Y es fundamental recordar que Engin y Tuba son personas reales, con sus propias vidas y sus propias decisiones. En lugar de enfocarnos en rumores y especulaciones sin fundamento, deberíamos celebrar el inmenso talento y el arduo trabajo de ambos actores. Engin y Tuba son dos de las estrellas más brillantes de Turquía y del mundo entero. Y han demostrado con creces su capacidad para emocionar, conmover y entretener al público con sus interpretaciones magistrales. Así que dejemos de lado las teorías conspirativas y disfrutemos de sus actuaciones. Apoyemos sus proyectos futuros y respetemos su privacidad. Eso es lo que realmente importa como fans. En resumen, en este vídeo hemos explorado la persistente idea de que Engin Akyurek sufre un trauma amoroso relacionado con Tuba Büyüküstün, analizando las razones detrás de esta especulación y la flagrante falta de evidencia concreta que la respalde. Hemos destacado la intensidad de su química en Kara para Aşk, el impacto emocional que tuvo en los fans, y la importancia crucial de respetar la privacidad de ambos actores. Hemos aprendido que si bien la fantasía de una relación real puede ser atractiva y tentadora, es crucial diferenciar la ficción de la realidad y celebrar el talento individual y los logros profesionales de Engin y Tuba. Gracias a todos por acompañarnos en este análisis profundo, honesto y respetuoso. Esperamos que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante y esclarecedor. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Creen que hay algo de verdad en esta teoría del trauma amoroso? ¿O creen que es simplemente una especulación sin fundamento, producto de la imaginación colectiva del fandom? Déjenos sus comentarios abajo y participen en la conversación. Nos interesa mucho conocer sus puntos de vista. Y antes de despedirnos, les recordamos que nos den un me gusta si les gustó el vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las series turcas, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.